No mires detrás de esa pared del sótano, Elena. Si tocas ahí, traerás el fin de esta familia. Mi madre, doña Sofía, segundos antes de dar su último suspiro, se incorporó en la cama, me apretó la muñeca y me susurró estas palabras. En sus ojos no había miedo a la muerte, había miedo a ser descubierta. Todos creían que mi madre era la mujer más devota y caritativa de Sevilla. Pero esa noche, justo después de que mi madre muriera, cuando bajé al sótano y rompí esa pared con un mazo, entendí que mi madre no era un ángel, sino una guardiana que intentaba llevarse sus secretos a la tumba. Y cuando abrí ese cofre, iba a descubrir por qué mi padre desapareció repentinamente hace 15 años. Hola a todos, soy Elena. Tengo 32 años. Crecí en el sur de España, en tierras abrasadas por el sol, en una hacienda centenaria rodeada de olivos. Nuestra familia, la familia García, era la más respetada de la región. Cuando mi padre Antonio nos abandonó y huyó a Argentina hace 15 años, o eso nos dijo mi madre, toda la carga de la casa quedó sobre los hombros de mi madre, doña Sofía. Mi madre era una mujer autoritaria, fría pero impecable. Nos gobernó a nosotros, es decir, a mí y a mi hermano mayor Carlos, con puño de hierro. Especialmente a Carlos, mi madre lo adoraba. Hiciera lo que hiciera Carlos, era perdonado, pidiera lo que pidiera, se le compraba. Yo, en cambio, siempre estaba en la sombra. «Te pareces a tu padre, Elena, tienes la sangre sucia», me decía siempre. Nunca perdonó que mi padre nos abandonara. Ayer enterramos a mi madre. La ceremonia fúnebre estuvo muy concurrida. Mientras el sacerdote hablaba de lo santa que era mi madre, mi hermano Carlos derramaba lágrimas falsas a mi lado. Pero yo sabía que la mente de Carlos no estaba en mi madre, sino en la herencia dentro de la caja fuerte. «Venderemos la casa, Elena», me había dicho antes de salir del cementerio. «Esta ruina vale mucho dinero. Repartimos el dinero y nos ocupamos de nuestras vidas». Cuando volvimos a casa, tenía una extraña inquietud en mi interior. Las últimas palabras de mi madre resonaban en mi cerebro. «No mires detrás de la pared del sótano». ¿Por qué? ¿Por qué estaría prohibido lo que hay detrás de una pared? En mi infancia, ese sótano era un lugar oscuro lleno de barriles de vino. Mi madre siempre lo mantenía cerrado con llave. «Hay ratas», decía. A medianoche, cuando Carlos se emborrachó y se desmayó, tomé esas llaves viejas y oxidadas de la habitación de mi madre. Mientras caminaba por los pasillos, los suelos de madera de la casa crujían. Como si la casa dijera: «No lo hagas, Elena, vuelve». Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Bajé a la bodega. El aire estaba frío y olía a moho. Avancé limpiando las telarañas. La pared de la que hablaba mi madre era esa pared de ladrillo al fondo, detrás de los estantes de vino, cuyo color era un poco diferente a las demás. Tomé una barra de hierro pesada en mis manos. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. El primer golpe, un sonido sordo. El segundo golpe, el yeso se cayó. Al tercer golpe, uno de los ladrillos cayó hacia adentro. Y cuando alumbré con la luz de mi teléfono a través de ese agujero, lo que vi me horrorizó. Aquello no era un espacio vacío detrás de una pared. Era una pequeña habitación secreta. Y en medio de la habitación había un cofre negro tallado, con una gruesa capa de polvo encima. Temblando, agrandé el agujero. Entré. Llegué frente al cofre. Tenía un candado enorme, pero la llave había sido dejada en el suelo, justo al lado. ¿Debería hacer esto?, me pregunté. Tal vez algunos secretos deberían permanecer enterrados. Pero me vino a la mente cuando mi madre decía: «Te pareces a tu padre». Tenía que saber la verdad. Giré la llave. El candado se abrió con un gemido oxidado. Levanté la tapa. No había oro ni dinero dentro. Arriba del todo,
Había una camisa blanca de hombre con manchas de sangre. Conocía esta camisa. Esta era la camisa que decían que llevaba mi padre el día que nos abandonó. Debajo de la camisa había una foto de bebé y un diario. Cuando tomé la camisa en mis manos, algo metálico cayó al suelo desde su interior. Un casquillo de bala. Mi padre no había ido a cabo en Argentina. Mi padre nunca había salido de esta casa. Mientras miraba ese frío casquillo de bala en mi mano, todas las verdades en las que había creído durante 15 años se rompieron como un espejo y se esparcieron por el suelo. Mi padre Antonio de corazón tierno, no nos había abandonado, no nos había dejado por otra mujer. Él había sido enterrado en los cimientos de esta casa, justo bajo mis pies. Y la persona que hizo esto fue mi madre. Olí la camisa que tenía en la mano. El polvo de los años se había impregnado, pero ese olor metálico a sangre todavía estaba allí. Mientras mis lágrimas goteaban sobre la camisa, tomé ese diario forrado en piel del fondo del cofre. Este diario era el confesionario de mi madre. Con manos temblorosas, entreabrí la tapa del diario. Las primeras páginas estaban llenas de gastos ordinarios, trabajos de la granja. Pero pasé las páginas rápidamente. Llegué a esa fecha en la que desapareció mi padre, 14 de octubre de 2010. El estilo de escritura en la página había cambiado. Estaba escrito de forma temblorosa, compleja y presionando fuerte. Decía así: medianoche, todo terminó. Antonio ya no puede hablar. Tuve que silenciarlo. Dios perdóname. Pero lo hice por Carlos. ¿Quién puede juzgar a una madre por su hijo? Se me cortó la respiración. ¿Mi madre? Esa mujer devota que se sentaba en primera fila en la iglesia cada domingo, ¿había matado a mi padre por su propio hijo Carlos? ¿Qué podía haber hecho Carlos? Pasé a la siguiente página. Fecha: 15 de octubre. Antonio dijo que no debía enterrar el cadáver en la bodega, pero no tenía otra opción. Aquí parecía hablar consigo misma. Pero el verdadero problema no es el cadáver. El verdadero problema es la verdad que Antonio descubrió. Si Antonio hubiera ido a la policía y contado lo que Carlos le hizo a María esa noche, mi hijo se pudriría en la cárcel. Mi único hijo no podía arruinar su vida por culpa de esa sirvienta. Antonio no entendió esto. Dijo justicia. Dijo, nuestro hijo es un violador y un asesino, Sofía. No podía permitírselo. El diario se me cayó de las manos. María. Recordé nuestra infancia. María, la hija del capataz que trabajaba en la granja, tenía nuestra edad. Ese año, el año en que desapareció mi padre, María también había desaparecido repentinamente. Todos dijeron que se había escapado a la ciudad. Resulta que mi hermano Carlos le había hecho daño a esa chica inocente. Tal vez la había matado. Y cuando mi padre se enteró y quiso denunciar a Carlos, mi madre le disparó a mi padre. En ese momento, vinieron sonidos de crujidos de las tablas del techo sobre mi cabeza. Pum, pum, pum. Alguien caminaba. Conocía estos pasos, pasos pesados y desequilibrados. Carlos se había despertado. Eran las 3 de la madrugada. ¿Por qué se había despertado? ¿Acaso entró en la habitación de mi madre y se dio cuenta de que las llaves no estaban en su lugar? Escuché una voz ahogada desde arriba. ¡Elena!, gritaba Carlos. Su voz sonaba borracha pero furiosa. ¡Elena! ¿Por qué está abierta la puerta de la habitación de mamá? Mi sangre se heló. Estaba en la bodega, en la habitación secreta, y frente a mí había una camisa ensangrentada de mi padre, un diario abierto en el suelo y un casquillo de bala. Si Carlos venía aquí, si veía esto, no dudaría en hacerme lo mismo que les hizo a mi padre y a María. No había salida. La única entrada eran las escaleras que bajaban del pasillo donde Carlos estaba ahora. Los pasos se dirigieron a las escaleras. Escuché que forzaban la manija de la puerta.
Había olvidado cerrar la puerta de la bodega con llave. Apagué la linterna. Me sumergí en la oscuridad. Me agazapé detrás del cofre. Los latidos de mi corazón eran tan ruidosos que temí que Carlos pudiera oírlos desde arriba. La puerta se abrió chirriando. «¿Quién anda ahí?», dijo Carlos. Tenía algo en la mano. Un sonido metálico. El sonido de amartillar un arma resonó en la oscuridad. Oscuridad. Oscuridad absoluta. Me había agazapado detrás del cofre, tapándome la boca con la mano. Mi respiración sonaba tan fuerte que era imposible que Carlos no la oyera. El crujido de las escaleras cesó. Carlos ya estaba en el suelo de la bodega. Caminaba con pasos pesados, arrastrando los pies. La luz de la linterna que tenía en la mano escaneaba los barriles de vino, creando sombras terribles en la pared. Y luego, la luz se detuvo, justo frente a mí, en la pared que derribé, en ese agujero. La risa borracha de Carlos resonó en la bodega, pero no era una risa alegre, era el sonido de la locura. «Ah, Elena», dijo. Su voz rebotaba en la pared y llegaba a mí. «Mamá siempre te advertía. Decía, Elena es muy curiosa. Elena no debe meter las narices. Ojalá la hubieras escuchado. ¿Sabes qué pasará ahora? Al igual que papá, tú también desaparecerás». Quitó el seguro del arma. El sonido «clic» fue el sonido de la muerte. Se inclinó hacia el agujero. Apuntó la luz hacia adentro. Me vio. A mí, temblando detrás del cofre con la barra de hierro en la mano. «¡Sal fuera!», gritó. Su voz fue como un trueno. Me levanté desesperadamente. Sostenía la barra de hierro frente a mí como un arma. «No te acerques, Carlos», dije. Hasta yo me sorprendí de que mi voz saliera tan fuerte. «Lo sé todo. Que mataron a papá, lo que le hicieron a esa pobre María. Lo leí todo». Carlos se detuvo. Busqué una señal de arrepentimiento en su rostro, pero no la había. Solo sonrió con malicia. «¿María?», dijo con desprecio. «Ella solo era una sirvienta, Elena». Me dijo que no. Nadie puede decirle que no al hijo de la familia García. Solo le enseñé su lugar. Pero ese estúpido de nuestro padre. Él no entendió esto. Iba a ir a la policía. Iba a meter a su propio hijo en la cárcel. Mi madre hizo lo que hizo para proteger a esta familia. Me apuntó con el arma. El agujero oscuro del cañón era el único ojo que me miraba. «¿Abriste el cofre?», preguntó. Su ojo se desvió a la camisa ensangrentada en el suelo. «Sí», dije. «La sangre de papá está en el suelo, Carlos, por tu culpa». «Él era solo una debilidad», dijo Carlos. «Igual que tú. Ahora dame ese diario, Elena, y empieza a rezar». Dio un paso hacia mí. Solo había 2 metros entre nosotros. No tenía a dónde huir. Detrás de mí, la pared. Delante de mí, Carlos. «¿Me dejarás ir si te doy el diario?», pregunté, tratando de ganar tiempo. «Tal vez», dijo. «Tal vez te envíe a Argentina, junto a nuestro padre». Soltó de nuevo esa risa repugnante. O sea, me iba a matar. Le extendí el diario. Carlos extendió su mano izquierda, todavía apuntándome con el arma en su mano derecha. Sus ojos se clavaron en el diario. Los secretos de su madre eran más importantes que todo para él. Justo cuando iba a agarrar el diario. Con todas mis fuerzas, le arrojé el diario que tenía en la mano a la cara. El diario golpeó el ojo de Carlos. Con un reflejo instantáneo se llevó la mano a la cara. «¡Ah, maldición!», gritó. Ese segundo de vacío fue mi única oportunidad. Blandí la pesada barra de hierro que tenía en la mano con todas mis fuerzas. La barra golpeó su mano, su muñeca que sostenía el arma. Escuché el sonido de hueso rompiéndose. El arma salió volando de su mano y se deslizó hacia algún lugar en la oscuridad, debajo de los barriles de vino. Carlos cayó al suelo aullando de dolor, pero era corpulento. Intentaba recuperarse de inmediato. «¡Te voy a matar!», rugió. No tenía tiempo para buscar el arma. Empujé a Carlos y me lancé fuera de ese estrecho agujero.
Caí dentro de la bodega. Me levanté y corrí hacia las escaleras. Escuchaba que Carlos venía detrás de mí. Gruñía como un oso herido. «¡Ven aquí! ¡Cerraré la puerta! ¡No hay salida de aquí!». Subí las escaleras de 2 en 2, de 3 en 3. Me faltaba el aliento. Salí al pasillo. Traté de cerrar esa pesada puerta de hierro de la bodega con las llaves que tomé de la habitación de mi madre. Pero Carlos me había alcanzado. Puso su hombro entre la puerta. La puerta presionaba sobre mí. La fuerza de Carlos era mayor que la mía. La puerta se abría lentamente. Su cara ensangrentada y furiosa apareció por la rendija. «Se acabó, Elena», dijo sin aliento. «El juego terminó». La puerta se cerraba sobre mí. La fuerza de Carlos estaba a punto de vencer a mis brazos débiles. Esos ojos inyectados en sangre que veía por la rendija me prometían la muerte. «¡Suelta!», gruñó. Sus dedos, esos dedos sucios y fuertes pegados al borde de la puerta, impedían que se cerrara. En ese momento, noté esa llave de bodega oxidada y puntiaguda en mi mano. No había tiempo para pensar. No era momento para tener piedad. Clavé la llave con todas mis fuerzas sobre su mano que sostenía la puerta. Un grito inhumano se elevó de Carlos. Por reflejo retiró la mano. En esa fracción de segundo, cargué con todo el peso de mi cuerpo sobre la puerta. La puerta se encajó con un ¡pum! Con manos temblorosas metí la llave en la cerradura. Una vuelta, 2 vueltas. Y clic. Estaba cerrada. Venían sonidos de golpes desde detrás de la puerta. «¡Abre esto, Elena! ¡Te haré pedazos! Haré que te arrepientas de haber nacido». Apoyé mi espalda en la puerta. Me derrumbé en el suelo. Estaba sin aliento. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me perforaría el pecho. Estaba a salvo, o eso creía. Saqué mi teléfono del bolsillo. Apenas pude desbloquear la pantalla porque me temblaban las manos. Marqué el 112. Iba a decir: «Policía, por favor ayuden, mi hermano me va a matar». Pero no había ni una sola barra en la pantalla. Sin servicio. Esta vieja casa de piedra tenía paredes tan gruesas que el teléfono no tenía señal en la planta baja. Debía subir al ático. Me levanté. Me dirigí a las escaleras. Justo en ese momento. Los golpes de abajo cesaron. Silencio. Este silencio era más aterrador que los gritos. ¿Por qué se había callado? ¿Se había rendido? Carlos nunca se rendía. Luego me vino a la mente ese detalle terrible: la carbonera. En la parte trasera de la bodega había una vieja tapa de descarga de carbón que daba al jardín. De niños entrábamos y salíamos por ahí en secreto. No estaba cerrada con llave, solo estaba oxidada. Carlos había recordado ese lugar. Empecé a correr. Cuando estaba en medio del salón, escuché un sonido metálico de tapa desde afuera, desde el lado del jardín. ¡Clank! Había salido. Y segundos después, todas las luces de la casa se apagaron de repente. Oscuridad absoluta. Carlos había bajado el interruptor principal de la casa. Iba a cazarme en la oscuridad. Conocía esta casa como la palma de su mano. No me atrevía a encender la linterna de mi teléfono. La luz me convertiría en un objetivo. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, convirtiendo las sombras de los muebles en monstruos. No podía correr a la puerta exterior. Las llaves las tenía Carlos. Las ventanas tenían rejas de hierro. Debía esconderme. O debía encontrar algo para defenderme. Avancé a tientas hacia la cocina. Un cuchillo. Debía tomar un cuchillo grande. Justo cuando llegué a la puerta de la cocina, escuché el crujido del parquet desde el pasillo detrás de mí. Cric, crac, pasos lentos y seguros. Y se escuchó ese silbido de Carlos en la oscuridad. Esa melodía espeluznante que silbaba cuando jugábamos al escondite de niños. «Elena, ¿dónde estás, hermanita? Mira, se fue la luz. ¿Tienes miedo a la oscuridad?». Llegué a la encimera de la cocina. Agarré el primer cuchillo que encontré.
Pero en ese momento me di cuenta de que Carlos no estaba en la puerta de la cocina. Estaba justo detrás de mí. Sentí su aliento en mi nuca. «Te encontré», susurró. Mientras el susurro de «te encontré» resonaba en mi oído, dejé de pensar. Solo un miedo animal y el instinto de supervivencia se apoderaron de todo mi cuerpo. Antes de que las manos fuertes de Carlos rodearan mi cuello, no pude blandir el cuchillo hacia atrás, porque me atrapó la muñeca. Me jaló hacia él. Apestaba a alcohol. «¡Hermanita!», gruñó. «¿Suelta el cuchillo o te rompo el brazo?». Tiré el cuchillo al suelo, pero no para rendirme, sino para liberar mis manos. En el momento en que Carlos creyó haber ganado y se relajó, tomé con mi otra mano la pesada botella de cerámica de aceite de oliva que estaba sobre la encimera. Sin dudarlo, se la bajé con todas mis fuerzas en la cabeza. ¡Crack! La botella se rompió. Carlos se tambaleó. Sus manos se aflojaron de mi cuello. Un líquido mezcla de aceite de oliva y sangre se deslizaba por su cara. Aulló de dolor. Lo empujé y salí corriendo al pasillo oscuro. Tenía un solo objetivo: el piso de arriba. La terraza en el ático. Allí había señal de teléfono. Podía gritar y pedir ayuda desde allí. Subía las escaleras de 2 en 2, de 3 en 3. Detrás de mí venían los pasos pesados de Carlos. Era como un toro herido. Había disminuido la velocidad, pero estaba aún más furioso. «No puedes escapar, Elena. Esta casa es mía. Todo es mío», gritaba. Cuando llegué a la mitad de la escalera, tropecé. Me caí. Mi rodilla golpeó el escalón. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Carlos estaba justo detrás. Vi la punta de su zapato. Se estiró para agarrar mi tobillo. En ese momento, le di una patada en esa mano lisiada que le había roto con la barra de hierro en la bodega. ¡Ah! Soltó otro grito y perdió el equilibrio rodando unos escalones hacia atrás. Esto me dio tiempo. Subí arrastrándome. Me lancé a la habitación de mi madre y cerré la puerta con llave. Esperaba en medio de la habitación, sin aliento, con el teléfono en la mano. Miré la pantalla. Una sola barra. Había señal. Marqué el 112 de inmediato. «Hola, policía. Ayuda. Mi hermano me va a matar. Hacienda García». Mientras la voz al otro lado del teléfono decía su ubicación, la puerta se sacudió con un gran estruendo. ¡Pum! Carlos estaba embistiendo con el hombro. Esa vieja puerta de madera no resistiría. «¡Abre esta puerta!», gritaba Carlos. «Quiero que sepas una verdad más antes de matarte, Elena». Mientras la puerta crujía en sus bisagras, Carlos gritó desde detrás de la puerta. «¿Por qué crees que maté a María? ¿Solo porque me rechazó? No, estúpida. Estaba embarazada. Esa chica de pueblo llevaba en su vientre a mi hijo, a un bastardo que sería socio de la herencia de esta familia. Cuando papá se enteró, dijo que le dejaría la herencia a ese bebé. Por eso los destruí a ella, al bebé y a papá. Esta herencia es solo mía». Mi sangre se heló. No solo era un asesinato, era el asesino de un bebé no nacido. Este hombre no podía ser mi hermano. Era un monstruo. La puerta se rompió. Carlos irrumpió dentro. No me quedaba lugar para huir, excepto un lugar, el balcón. Abrí la puerta del balcón francés y me lancé fuera. Abajo estaba el patio de piedra a 10 metros de altura. Si saltaba, moriría. Si no saltaba, Carlos me mataría. Carlos salió lentamente al balcón. Tenía las tenazas de la chimenea de mi madre en la mano. Su cara estaba cubierta de sangre, sus ojos desorbitados. «Salta, Elena», dijo sonriendo. «Salta y facilítame el trabajo. Diré que se suicidó. Al igual que mi madre, todos me creerán». Apoyé mi espalda en las rejas del balcón. Miré hacia abajo. Luego miré a Carlos. Tenía el teléfono en la mano, pero no podía oír la voz del policía al otro lado de la línea. Carlos levantó las tenazas.
Se abalanzó sobre mí para dar el golpe final. Fue en ese momento. Elena, a la que llamaron pasiva, cobarde, durante años, sacó ese fuego español que llevaba dentro. No me hice a un lado. Justo cuando venía sobre mí, abracé el enorme cactus en maceta de mi madre y se lo arrojé a la cara. Cuando las espinas se clavaron en su cara, Carlos se cubrió la cara con las manos, perdió el equilibrio. Pero no cayó. Se tambaleó. Todavía estaba de pie y más enloquecido. «¡Te voy a matar!», se abalanzó sobre mí. Los dos chocamos contra las rejas del balcón. Esos hierros viejos y oxidados no resistieron el cansancio de los años. Con un gran estruendo, la barandilla de hierro se desprendió. Ambos salimos despedidos hacia el vacío. Yo, en el último momento, me agarré a las enredaderas de la pared. Mis uñas se clavaron en la pared. Pero Carlos cayó al vacío. Ese terrible sonido seco que vino de abajo no se borrará de mis oídos mientras viva. Tomando fuerza de las enredaderas a las que me aferraba, miré hacia abajo, al patio de piedra. Carlos. Ese hombre gigante, que se creía invencible, yacía inmóvil en el suelo de piedra del patio, en un ángulo extraño. Sus ojos estaban abiertos y miraban al cielo, pero no veían nada. Cuando las sirenas llegaron a la puerta de la granja, la fuerza de mis dedos aferrados a las enredaderas se agotó y quedé colgada allí, en el limbo, hasta que los policías me rescataron. Temblaba cuando los policías me subieron. Carlos había muerto. Se había roto el cuello. Miren la ironía del destino. Había caído justo encima de esa bodega donde enterró a mi padre. Su sangre había fluido sobre el secreto que escondía. Los policías bajaron a la bodega. Derribaron esa pared por completo. Encontraron los huesos de mi padre, esa camisa ensangrentada y el diario de mi madre. Las confesiones en el diario revelaron no solo un asesinato, sino también cómo se pudrió una familia. La máscara de respetabilidad de mi madre cayó. Llevó a los titulares que doña Sofía, a quien todos admiraban, era un monstruo que sacrificó a su esposo para proteger a un asesino. Pero, ¿saben qué fue lo más doloroso? Cuando los policías excavaron en el jardín, encontraron otros huesos bajo la antigua Rosaleda. María y el bebé no nacido en su vientre. Carlos los había enterrado allí y había plantado rosas encima. Durante años habíamos respirado el olor de esas rosas. Sentí náuseas. Me dio asco esa casa, esa tierra, mi apellido. Después de que terminaron los trámites del funeral y la investigación, el abogado me llamó. «Señora Elena», dijo, «como su hermano y su madre murieron, toda la herencia, la granja, las cuentas en el banco, todo le quedó a usted. Es una mujer muy rica». Le dije una sola frase al abogado. Véndalo todo. No quiero ni un clavo de esa casa». Vendí la granja. ¿Saben qué hice con los millones de euros que obtuve? Doné la mitad a nombre de María para construir un refugio y una escuela para chicas jóvenes en situaciones difíciles. Esperaba en medio de la habitación, sin aliento, con el teléfono en la mano. Miré la pantalla. Una sola barra. Había señal. Marqué el 112 de inmediato. «Hola, policía, ayuda, mi hermano me va a matar, Hacienda García». Mientras la voz al otro lado del teléfono decía «¿Su ubicación?», la puerta se sacudió con un gran estruendo. ¡Pum! Carlos estaba embistiendo con el hombro. Esa vieja puerta de madera no resistiría. «¡Abre esta puerta!», gritaba Carlos. «Quiero que sepas una verdad más antes de matarte, Elena». Mientras la puerta crujía en sus bisagras, Carlos gritó desde detrás de la puerta. «¿Por qué crees que maté a María? ¿Solo porque me rechazó? No, estúpida. Estaba embarazada. Esa chica de pueblo llevaba en su vientre a mi hijo, a un bastardo que sería socio de la herencia de esta familia. Cuando papá se enteró, dijo que le dejaría la herencia a ese bebé. Por eso los destruí a ella, al bebé y a papá. Esta herencia es solo mía». Mi sangre se heló.
No solo era un asesinato, era el asesino de un bebé no nacido. Este hombre no podía ser mi hermano. Era un monstruo. La puerta se rompió. Carlos irrumpió dentro. No me quedaba lugar para huir, excepto un lugar: el balcón. Abrí la puerta del balcón francés y me lancé fuera. Abajo estaba el patio de piedra a 10 metros de altura. Si saltaba, moriría. Si no saltaba, Carlos me mataría. Carlos salió lentamente al balcón. Tenía las tenazas de la chimenea de mi madre en la mano. Su cara estaba cubierta de sangre, sus ojos desorbitados. «Salta, Elena», dijo sonriendo. «Salta y facilítame el trabajo. Diré que se suicidó. Al igual que mi madre, todos me creerán». Apoyé mi espalda en las rejas del balcón. Miré hacia abajo. Luego miré a Carlos. Tenía el teléfono en la mano, pero no podía oír la voz del policía al otro lado de la línea. Carlos levantó las tenazas. Se abalanzó sobre mí para dar el golpe final. Fue en ese momento. Elena, a la que llamaron pasiva, cobarde, durante años, sacó ese fuego español que llevaba dentro. No me hice a un lado. Justo cuando venía sobre mí, abracé el enorme cactus en maceta de mi madre y se lo arrojé a la cara. Cuando las espinas se clavaron en su cara, Carlos se cubrió la cara con las manos. Perdió el equilibrio, pero no cayó. Se tambaleó. Todavía estaba de pie y más enloquecido. «Te voy a matar», se abalanzó sobre mí. Los dos chocamos contra las rejas del balcón. Esos hierros viejos y oxidados no resistieron el cansancio de los años. Con un gran estruendo, la barandilla de hierro se desprendió. Ambos salimos despedidos hacia el vacío. Yo, en el último momento, me agarré a las enredaderas de la pared. Mis uñas se clavaron en la pared. Pero Carlos cayó al vacío. Ese terrible sonido seco que vino de abajo no se borrará de mis oídos mientras viva. Tomando fuerza de las enredaderas a las que me aferraba, miré hacia abajo, al patio de piedra. Carlos, ese hombre gigante, que se creía invencible, yacía inmóvil en el suelo de piedra del patio, en un ángulo extraño. Sus ojos estaban abiertos y miraban al cielo, pero no veían nada. Cuando las sirenas llegaron a la puerta de la granja, la fuerza de mis dedos aferrados a las enredaderas se agotó y quedé colgada allí, en el limbo, hasta que los policías me rescataron. Temblaba cuando los policías me subieron. Carlos había muerto. Se había roto el cuello. Miren la ironía del destino. Había caído justo encima de esa bodega donde enterró a mi padre. Su sangre había fluido sobre el secreto que escondía. Los policías bajaron a la bodega. Derribaron esa pared por completo. Encontraron los huesos de mi padre, esa camisa ensangrentada y el diario de mi madre. Las confesiones en el diario revelaron no solo un asesinato, sino también cómo se pudrió una familia. La máscara de respetabilidad de mi madre cayó. Llevó a los titulares que doña Sofía, a quien todos admiraban, era un monstruo que sacrificó a su esposo para proteger a un asesino. Pero, ¿saben qué fue lo más doloroso? Cuando los policías excavaron en el jardín, encontraron otros huesos bajo la antigua Rosaleda, María, y el bebé no nacido en su vientre. Carlos los había enterrado allí y había plantado rosas encima. Durante años habíamos respirado el olor de esas rosas. Sentí náuseas. Me dio asco esa casa, esa tierra, mi apellido. Después de que terminaron los trámites del funeral y la investigación, el abogado me llamó. «Señora Elena», dijo, «como su hermano y su madre murieron, toda la herencia, la granja, las cuentas en el banco, todo le quedó a usted. Es una mujer muy rica». Le dije una sola frase al abogado. Véndalo todo. No quiero ni un clavo de esa casa. Vendí la granja. ¿Saben qué hice con los millones de euros que obtuve?
Doné la mitad a nombre de María para construir un refugio y una escuela para chicas jóvenes en situaciones difíciles.